Amado, Dios le bendiga en este nuevo día, viernes. Y vamos a continuar con la ayuda del Señor el estudio que tiene como tema viviendo en el Espíritu. Vamos a orar y a ponernos en la mano del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Oramos, amante Dios y Padre de gloria. Señor, en este día, como siempre, me declaro siervo inútil delante de ti. A ti, Señor, sea toda la gloria. A ti sea el honor, la fortaleza, la sabiduría, la gloria y la honra, Señor. Hoy me humillo delante de ti, Dios amado, reconociendo que tuya es la sabiduría, tuya es, Señor, la ciencia. Por lo tanto, te pido que me des sabiduría y me des ciencia para enseñar tu palabra, para que edifique a otros y para que tu iglesia, Señor, sea edificada. Y que traiga, Señor, entendimiento a aquel que está confundido. Te lo suplico y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, suplicándote que me cubra y que me guarde en esta hora. Y que sea tu Espíritu Santo dando palabra de vida, palabra de verdad, y que tú estés convenciendo de pecado, de juicio y de justicia a cada vida, Señor. Habla, Señor, a nuestra vida, a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Que mientras hablo tu palabra penetre en cada corazón que va a escuchar, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, hoy vamos a tener un subtítulo. El título es Viviendo en el Espíritu, pero hoy vamos a tener un subtítulo que tiene como tema ¿por qué vivir en el Espíritu? El tema es viviendo en el Espíritu. Ahora, el subtema es ¿por qué vivir en el Espíritu? Que son dos cosas muy diferentes. Viviendo en el Espíritu y por qué vivir en el Espíritu. Bien, aquí hay en Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Romanos 8:1, y leemos la palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Romanos 8:1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Note que aquí dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa esta palabra para los que están en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús no significa simplemente estar congregándome en un templo 7 días a la semana. No es simplemente leer la Biblia. No es simplemente orar. No es simplemente ofrendar y diezmar. ¿Sabe por qué se lo digo? Mire. Hay gente que lee la Biblia y no son cristianos.
Hay satanistas que leen la Biblia y le sirven a Satanás y son satanistas. Hay gente que ofrenda y diezma y mandan su diezmo y lo que son simplemente amigos, no son cristianos. Hay personas que incluso han leído la Biblia, pero la leen para contender. Conozco personas así. Entonces, en definitiva, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Es vivir una vida conforme a lo que Él manda. Y uno de los mandatos que el Señor ha establecido de cómo agradarlo es vivir en el Espíritu. Entonces, ¿por qué vivir en el Espíritu? Una de las razones es la siguiente. Mire qué dice. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Note que hay una coma ahí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Ahora, los que están en Cristo Jesús debemos de andar en el Espíritu. Porque recuérdese que en Romanos 8.8, lo vamos a leer más adelante, dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si yo estoy en la iglesia y yo estoy practicando la obra de la carne y Cristo viene o la muerte me sorprende, estando yo practicando la obra de la carne, ¿cree usted que yo voy a ser condenado o no voy a ser condenado? Sí, si muero practicando la obra de la carne, hay condenación para mí. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué la ley del pecado y de la muerte? Dios le dice a Adán y le dice a Eva, cuando lo colocó en el huerto del Edén, que de todos los frutos podían comer, menos del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y le da una sentencia, le dice, porque el día que comiere de él, de ese árbol, de ese fruto, ciertamente morirán. Eva comió, usted conoce la historia, le dio a Adán. Eva, seducida por la serpiente, por Satanás, comió, le dio a Adán. Ahí entró el pecado y con el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, por eso el 2 dice, porque la ley del Espíritu, ¿cuál es la ley del Espíritu? Paz, paciencia, gozo, mansedumbre, templanza. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, cuando yo estoy en Cristo y yo estoy viviendo en Cristo, en el Espíritu, ya yo no estoy muerto, porque mire, hay 3 tipos de muerte. 3 tipos de muerte. La muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando yo estoy vivo físicamente, pero estoy viviendo una vida en pecado, dígase en fornicación, en hechicería, en robo, en engaño, en mentira, en fornicación, en adulterio, en brujería. Estoy vivo, pero físicamente, espiritualmente, estoy muerto.
aunque físicamente estoy vivo. Es un tipo de muerte, la muerte espiritual. Está la muerte física, que es la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. El cuerpo va al polvo como era, se hace polvo este cuerpo. El espíritu va a Dios que lo dio. Y el alma, dependiendo con quién usted haya muerto, si con Cristo o sin Cristo, va a un lugar de tormento si muere sin Cristo. Y va a un lugar de descanso si muere con Cristo. El cuerpo, este cuerpo no va al infierno. El cuerpo no va al infierno. El cuerpo va a la tierra, va al ataúd, del ataúd va al cementerio, a la tumba, a la sepultura. Pasa el tiempo, el cuerpo se va pudriendo. Al final se hace polvo porque el polvo fue tomado y el polvo vuelve. Entonces, dice el 3, porque lo que era imposible para la ley dada a Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo, a Cristo, en semejanza de carne. O sea, Cristo vino con un cuerpo glorificado, un cuerpo carnal, un cuerpo carnal, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. O sea, Cristo vino en un cuerpo carnal, por eso comía, lloraba, y vino a causa del pecado. O sea, vino a morir por los pecadores, por nosotros los pecadores. Vino a morir para darnos vida. Condenó el pecado en la carne, o sea, en su carne. Cristo condenó el pecado. Dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el 5, porque lo que son de la carne, lo que son carnales, piensan en las cosas de la carne. Pero lo que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. ¿De qué está hablando aquí? Lo que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, y lo que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Mire, hermano, el carnal, por lo regular, tiene envidia, tiene celos, provoca pleitos, es contencioso y siempre está maquinando cosas extrañas que no vienen del espíritu sino de la carne. Ahora, el que piensa en la cosa del espíritu, lo que busca es cómo buscar la paz con su prójimo, cómo ayudar a su prójimo. Se alegra cuando al prójimo le va bien, se entristece cuando al prójimo le va mal. Todo lo cree, todo lo soporta, se entristece, se angustia cuando algún hermano, amigo, un familiar le pasa algo. Eso es el que piensa en la cosa del Espíritu. Entonces dice el 6, preste mucha atención, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿De qué muerte está hablando ahí? De muerte espiritual. Cuando yo digo que estoy en el Evangelio y yo alimento más la carne que el espíritu, pues yo me estoy ocupando en las cosas de la carne. No oro, no leo la Biblia, no ayuno, no me congrego, paso todo el tiempo viendo novelas, viendo películas, escuchando los chismes de los amigos, de las amigas. Entonces ahí yo voy alimentando la carne. Entonces dice la Biblia que el ocuparse de la carne es muerte, o sea, viene una muerte espiritual. Aquí no está hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Entonces, dice aquí en el versículo 6, pero el ocuparse
del Espíritu es vida y paz. Cuando yo estoy constantemente en ayuno, constantemente en oración, constantemente leyendo la palabra, constantemente pidiéndole al Señor que me guarde, que limpie mi corazón, que guarde mi mente, que me quite lo que no es sagrado, yo me estoy ocupando de las cosas del Espíritu. Leer la palabra de Dios es del Espíritu, claro. Orar alimenta el Espíritu, claro. Ayunar alimenta el Espíritu, claro. Vigilar aumenta el Espíritu, aumenta el nivel de espiritualidad, claro. Entonces, ese es el alimento del Espíritu. La palabra, la lectura, el ayuno, la oración, el ayuno, todo eso complementa un alimento espiritual. Pero eso usted ve que todavía hay gente que son cristianos y cristianas viendo novelas y ven 1, 2, 3 hasta 4 novelas, hermano. Entonces, ¿qué enseña la novela? Traición, celo, envidia, venganza, idolatría, siempre hay un brujo, siempre hay un cuadro, una cosa, una virgen de la Altagracia, porque eso es carnal. Y mientras yo estoy viendo eso, yo estoy alimentando mi carne. Entonces dice aquí el versículo 7, por cuanto los designios, la palabra designio significa 3 cosas: intención, voluntad y deseo. Capítulo 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios, o sea, el deseo, la voluntad y la intención de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ¿qué hay que pedirle a Dios? Que ponga en mi vida deseo, voluntad e intención, que es designio, de buscar la llenura del Espíritu Santo, de buscar el entendimiento por su palabra, de buscarlo a Él en ayuno y oración, buscar las almas perdidas, pedirle que me llene de gozo, que me llene de paz, que me dé amor, que quite lo que hay en mi corazón. Y esos designios me van acercando a la espiritualidad. Entonces dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿por qué vivir en el Espíritu? Romanos 1.1 dice, Romanos 8.1 dice, 8.1 corrijo, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero quiénes? Los que no andan conforme a la carne. Entonces, una de las razones por las que yo debo de vivir en el Espíritu es porque si no estoy en el Espíritu y estoy en la carne y muero, voy a ser condenado. Porque aquí es claro, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora dice, los que no andan conforme a la carne. ¿Entendió? Ese pastor que le mencioné el miércoles, si él, cuando iba con esa menor al malecón, hubiese muerto un accidente de tránsito en el vehículo que él iba con la muchacha y muere en ese momento, iba a ser condenado, porque murió practicando la obra de la carne. Dice el 9, el 8 dice, los que viven según la carne, 8.8, no pueden agradar a Dios. Dice el 9, más nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios
mora en nosotros. Ahora mire qué dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué dice esto? Cuando una gente se convierte de corazón y obedece la palabra del Señor, es sellado con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Al morar el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, nos hace propiedad de Dios y nos hace hijo de Dios. Eso cuando yo me convierto, me aparto del pecado, Dios me limpia y su Espíritu Santo comienza a morar en mí. ¿Sabe por qué? Porque acuérdese que el Espíritu Santo no mora en templos sucios. Y el templo del Espíritu Santo es el cuerpo. Y si en el cuerpo hay pecado oculto, el Espíritu Santo ahí no mora. Por eso es que tenemos que buscar la manera de pedirle a Dios que nos ayude y que nos llene del Espíritu. Y que si hay en mi vida, en tu vida, cualquier cosa que no es del agrado del Señor, pedirle con fuerza, con vehemencia, con lágrimas, con lloro, que lo quite. Para que podamos ser libres y para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque para ser llenos del Espíritu Santo, primero tenemos que ser vaciados de toda inmundicia que hay en nosotros, de toda raíz de amargura, de toda envidia, de todo celo, de todo rencor, de toda raíz, de todas esas cosas que a Dios no le agrada. Primeramente tenemos que ser vaciados. Note que cuando descendió el Espíritu Santo en el aposento alto, ellos no estaban jugando, ellos estaban en oración unánime y probablemente en ayuno estaban. Y duraron un tiempo encerrados en ayuno porque el Señor les dijo: no salgan sin que antes venga a ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué significa el Espíritu Santo? Poder y autoridad sobre los demonios, sobre los principados, sobre las huestes espirituales de maldad, para enfrentar al enemigo, los enemigos del Evangelio, los enemigos donde quiera que estén, para poder enfrentar. Y lo primero que Cristo le dice es: no salgan de Jerusalén hasta que no haya venido el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque salir vacío a enfrentarse con demonios, con principados, con huestes espirituales de maldad, no iban a poder resistir y iban a fracasar en el ministerio. Cristo le dijo: tienen que esperar primero la llenura del Espíritu Santo para que después puedan hacer la obra. Sin Espíritu Santo no hay poder. Sin Espíritu Santo no hay ministerio que sean prósperos. No hay milagro, no hay poder para liberar a nadie, no hay poder sobre las enfermedades demoníacas, no hay sobre los demonios que están en los cuerpos, no hay poder. Por eso entonces, para salir hay que ser llenado del Espíritu Santo. Entonces dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Dice el 10, preste mucha atención. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mire qué espíritu ahí se está refiriendo al Espíritu nuestro, no al Espíritu Santo. Entonces, si Cristo es de nosotros, mi cuerpo está muerto, su cuerpo está muerto. ¿Qué significa un cuerpo muerto? Bueno, un cuerpo muerto ni siente ni padece. A un cuerpo muerto usted le pone ahí un perro muerto de 4 días, ni huele ni hiede, porque está muerto. Usted pone ahí a un cuerpo muerto una mujer desnuda, 4 mujeres desnudas bailando, haciendo stripper, y
porque el cuerpo está muerto. Entonces, lo que debemos de hacer primero es pedirle al Señor que nos ayude a morir el pecado. Una ofensa en el trabajo, en el colegio, en la universidad, el cuerpo está muerto, no hay problema. Entonces, como está muerto, mi cuerpo no va a ser útil para pecar. O sea, hay que morir al pecado. Entonces dice, el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, Dios el Padre, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El cristiano, o el que se dice ser cristiano, que no tenga el Espíritu Santo, al momento de levantar la iglesia, el que no tiene el Espíritu Santo se queda. Porque usted no ha sido sellado con el Espíritu. Y si no ha sido sellado con el Espíritu, lo que quiere decir es que no es propiedad de Dios. Lo enseño más sencillo. Dentro de las iglesias hay gente endemoniada. Y si está endemoniado, eso indica que no está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede compartir la misma habitación o la misma casa o el mismo templo con los demonios. No. ¿Están los demonios en el cuerpo o están los espíritus? O está el Espíritu Santo. No puede estar el Espíritu Santo a la vez y están los demonios. Eso no es posible. Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo no mora en templo sucio. Y lo que ensucia al Espíritu Santo es el pecado, los demonios. Entonces, lo primero cuando uno se convierte es que tiene que buscar que Dios lo libere. Que Dios lo liberte. ¿Y cómo yo lo hago, hermano? Bueno, metiéndome con Dios en ayuno y oración y buscándole. Pidiéndole que me liberte y si hay alguna cadena a mí, algún demonio oculto, que lo eche fuera. Y así Dios me va a libertar porque Dios no quiere. ¿Qué dice la Biblia? Que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda la obra del diablo. Entonces, cuando uno viene del mundo, de allá afuera, uno viene contaminado, lleno de demonios, demonios de homosexualidad, de lesbianismo, demonios de droga, demonios de fornicación, demonios de brujería, demonios de un montón de demonios. Entonces, cuando uno viene, tiene que pedirle a Dios la liberación, porque aceptar a Cristo es el primer paso. A veces hay gente que acepta a Cristo, pero todavía están endemoniados. No han sido libres. Ahora, ¿por qué no han sido libres? Porque no han sido llenos del Espíritu Santo. Entonces dice, el 12, así que hermanos, deudores somos. Deudor es alguien que debe. Deudores somos, pero ¿de qué? No a la carne. Y como yo no le debo nada a la carne, yo no tengo que ir a fornicar, no tengo que pagarle a la carne adulterio, no tengo que pagarle a la carne idolatría, no tengo que pagarle a la carne envidia, no tengo que pagarle a la carne celos, contienda, pleitos, no tengo que pagarle nada de eso, porque yo no le debo. Entonces, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. El 13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos espiritualmente. Ahora, mire qué dice esta parte del 13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué está diciendo ahí? Ahí está diciendo dos cosas. El 13 dice, capítulo 8, versículo 13 de Romanos, dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos espiritualmente.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. O sea, tenemos dos caminos, tenemos dos opciones a elegir. Me convierto, le pido al Señor que consagre mi vida, me meto con Dios y vivo en el Espíritu, o vivo en la carne y espiritualmente estoy muerto, estando en el templo. Entonces la otra enseñanza es que cómo yo puedo vivir en el Espíritu, cómo yo puedo comenzar a vivir en el Espíritu, cómo usted y yo podemos comenzar a vivir en el Espíritu. El 13 dice al final, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, el amor que viene de Dios, gozo, paz. El cristiano tiene que estar en paz con todo el mundo, siempre y cuando dependa de nosotros. Si yo quiero estar en paz con un vecino y el vecino no quiere, pues yo no tengo problema. Entonces dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, amor, benignidad, fe, mansedumbre. Entonces, ¿qué pasa? El que tiene paciencia, que es un fruto del Espíritu, va a un banco, hay una fila kilométrica. Como yo tengo el Espíritu, yo tengo que tener paciencia. No puedo desesperarme igual que los otros. Voy a apagar la luz. Yo debo de tener paciencia, aunque haya una fila de aquí a Santiago. Porque por el Espíritu yo voy a hacer morir la obra de la carne. Por el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces, queriendo vivir en el Espíritu, caigo en la obra de la carne? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me airo a veces? ¿Por qué a veces cojo pique? ¿Por qué? ¿Por qué a veces caemos en fornicación? ¿Por qué a veces adulteramos? ¿Por qué a veces hablamos mentiras? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si queremos vivir en el Espíritu, es que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y en esa lucha va a ganar el que esté más fuerte. Entonces, una forma de vivir en el Espíritu es haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu. El cristiano no puede andar corriendo, tiene que tener paciencia para todo lo que va a hacer. El cristiano no puede tener odio, tiene que tener amor. El cristiano no puede ser maligno, no puede tener pensamiento maligno, tiene que ser benigno, una persona afable, buena. El cristiano que tiene amor no va a adulterar, porque no va a engañar a su esposa, ni va a hacer a sufrir a su esposa y su hijo. El cristiano que tiene el Espíritu Santo no va a robar porque sabe que va a hacer daño. Entonces, con las obras, con el fruto del Espíritu, yo hago morir las obras de la carne. La fila está larga, cojo mi tiempo, o me voy y vuelvo después. No tengo que estar peleando como los otros, y haciendo alboroto como la gente que nosotros. Entonces, yo me voy y vuelvo después. O llego temprano y resuelvo todo, con paciencia, con mansedumbre. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu, la gente dice, este es diferente. Este tiene algo raro, porque este no actúa como actúan los comunes. Entonces, esa es la razón, hermano. Entonces, 3 razones por las cuales debemos de vivir en el Espíritu. Número 1,
lo que dice Romanos 1:8. Romanos 8:1. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si yo estoy en la carne, yo voy a ser condenado. Entonces, debemos de esforzarnos a vivir en el Espíritu y no en la carne, para no ser condenados. Otra razón por la cual debemos de vivir en el Espíritu, Romanos 8:8. Romanos 8:8 dice: el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Entonces, si Romanos 8:8 nos dice que para agradar a Dios hay que vivir en el Espíritu, pues entonces, si yo no vivo en el Espíritu, no lo agrado, lo desagrado. Otra razón de vivir en el Espíritu es que Romanos 8:13 dice que por el fruto del Espíritu yo voy a hacer morir las obras de la carne. Y lo voy a dejar ahí en el capítulo 8, versículo 13. Entonces tenemos esas 3 razones por las cuales debemos de vivir en el Espíritu. Número 1, para no ser condenado. Número 2, para agradar a Dios. Y número 3, porque por el fruto del Espíritu, o sea, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio, yo voy a hacer morir las obras de la carne. Ahora, para que venga la llenura del Espíritu Santo, hay que buscarlo. En ayuno, en oración, en ruego. La Biblia dice: el que pide, se os dará. El que toca la puerta, se le llama, se le abre. Y el que pide, se le dará. O sea, hay que pedirlo y hay que buscarlo y hay que tocar incesantemente la puerta para que el Señor nos llene del Espíritu Santo. Recuerdo que, y con esto termino, que un hermano llamado Sepúlveda me hizo la historia, ya él murió, el hermano Alberto Sepúlveda, de cómo fue que él fue lleno del Espíritu Santo. Cuando él se convirtió, él seguía fumando, él fumaba. Cuando se convirtió, fumaba, pero seguía fumando. Se metió un mes en ayuno y oración, un mes en ayuno y oración de 6 a 6, pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Señor, lléname, lléname, quítame este cigarro, lléname, lléname, lléname de tu Espíritu Santo, lléname, Señor, lléname. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas, pasaron 3 semanas y media. Y precisamente cumpliéndose el mes del ayuno y oración, él orando y ayunando, vino esa llenura del Espíritu Santo y lo llenó. Y de ahí en adelante fue otro hombre. Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno es otra persona. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Leímos Romanos capítulo 8, versículo 1 al 13. Hoy. Vayan anotándolo porque recuérdese que de ahí va a salir el examen. De los textos que hemos leído es que va a salir el examen. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te pido encarecidamente, hermanos y hermana querida, que siempre ore por mí, para que Dios me guarde. Ora por mi familia. Oremos los unos por los otros. Dios bendiga al pastor, como siempre, a su esposa, a Elías y a Dolca, que Dios siga obrando en su vida y que pueda recuperarse. Dios bendiga a la hermana Cristina Corniel y a la hermana Michelle Corniel, que está enfermita. Vamos a estar orando para que el Señor obre en su vida. Dios bendiga a Yudelka Florentino. Dios bendiga a Yudelka Florentino Jiménez, a Junior Florentino Jiménez. Dios bendiga a la hermana Paola Quero, a Mariel y a López. Dios bendiga al hermano Ramón Bastaldo. Dios bendiga a la hermana Heidi González, la hija de Nancy. Dios bendiga a todos y a cada uno de nosotros. Oremos los unos por los otros, porque el tiempo es malo, el tiempo es peligroso.
Dios bendiga a mi hermano Eladio Bardé, a su esposa Altagracia y a todos y cada uno de los hermanos y hermanas de la iglesia. Oramos y somos despedidos. Amado Dios y Padre eterno, te presentamos nuestro corazón. Desarraiga de nuestra vida, Señor, todo pecado oculto, todo lo que pudiera estar impidiendo que vivamos en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser llenos del Espíritu Santo. Ayúdate a buscarte con denuedo, con vehemencia, Señor, a buscar esa llenura del Espíritu Santo noche y día, en ayuno y ruego, Señor. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu misericordia. Me humillo ante ti reconociendo que tuya es la gloria, tuya es la honra y el honor. Todo esto lo hago porque tú lo permites, Señor. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo simplemente, Dios del cielo, soy siervo inútil delante de ti y delante de los hombres. Gracias, Señor. Guárdanos y líbranos del mal en este tiempo tan malo y tan difícil que nos ha tocado vivir. Ahora más que nunca, Señor, necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir en ese nivel del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén. Y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios bendiga a la hermana Chicha y a la hermana María Berroa. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos, hermanos.